Una persona me ha escrito amablemente, conminándome a que abandone las redes sociales. La razón, porque supuestamente como cristiano no tengo derecho a pronunciarme en temas de tipo político. Y yo me pregunto en qué momento ser cristiano significa ser mentalmente castrado. ¿En qué momento ser cristiano significa no pensar? ¿En qué momento ser cristiano significa ser apático o indiferente frente a lo que nos ocurre socialmente? Ahora, normalmente esgrimen como excusa de que Jesús fue apolítico. Y querido, Jesús no fue apolítico. De hecho, Jesús nunca fue neutral. Jesús tomó partido. Jesús fue un líder político y religioso. Jesús tuvo confrontaciones directas con los líderes políticos de su tiempo, porque la mayoría olvida que los sacerdotes, especialmente los fariseos, eran miembros del Sanedrín, lo que equivaldría hoy día a una Cámara de Diputados o a una Cámara de Senadores. Jesús llamó al hombre más poderoso de su tiempo, el rey Herodes, zorra. Jesús se refirió a los sacerdotes políticos de su tiempo como generación de víboras y sepulcros blanqueados. Jesús tomó posturas políticas, por ejemplo, permitiendo que en su séquito de seguidores hubiera mujeres. Y no solamente que hubieran mujeres, sino que tuvieran participación directa. Jesús tomó una postura no neutral al admitir entre sus seguidores al menos a 2 extranjeros, 2 personas de origen griego. Jesús asumió una postura política cuando se enfrentó a el cónsul de Palestina en ese momento, de tú a tú, no se disminuyó y trató a Pilatos de una forma que ninguna persona en ese tiempo, acostumbrado al discurso políticamente correcto, le habría hablado. El problema es que los cristianos olvidan que su postura tiene que ser de alguna manera comprometida con valores y principios, aunque eso implique ir en contra de los políticos. A mí me da vergüenza, en realidad me da asco, que cristianos evangélicos venezolanos sean aliados de un narcodictador asesino como Nicolás Maduro en Venezuela. Me da asco que los cristianos se mantengan en silencio mientras Ortega en Nicaragua persigue a sacerdotes, ONG cristianas, a monjas y a cualquier persona comprometida con valores cristianos. Pero esto no es nuevo. Si nos retrotraemos al tiempo del nazismo, los mayores aliados que tuvo Hitler en Alemania fue la Iglesia luterana y una facción del catolicismo. Hitler fue supuestamente un cristiano, aunque el tipo era un sinvergüenza político que no le interesaba en absoluto la religión más que para manipularla. Pero él solía ir a cultos religiosos como un buen cristiano. Mussolini tuvo como aliado a la iglesia, a una facción de la Iglesia Católica italiana. Pinochet en Chile tuvo como aliado a los evangélicos chilenos, aunque hoy en estos revisionismos históricos pretendan hacer como que eso nunca ocurrió. Videla en Argentina tuvo como aliado el silencio cómplice de los grupos evangélicos. Y así podríamos seguir en todo el mundo. Alguna vez leí un libro de Humberto Lagos Schuffenegger, un sociólogo chileno, que hacía el análisis de cómo las religiones o cómo la religión se convierte siempre en un elemento apoyador simbólico de los poderes dictatoriales.
No se puede ser neutral en un mundo donde tenemos narcodictadores que hablan de Dios mientras asesinan, torturan, desaparecen gente. No podemos mantenernos en silencio mientras gente que se dice ser seguidores de Dios, cristianos, simplemente para la platea, hagan todo lo contrario de lo que haría un cristiano. No se equivoquen. Jesús nunca fue neutral. Jesús no se mantuvo en la zona de confort que se han mantenido la mayoría de los grupos religiosos contemporáneos, que simplemente callan con complicidad frente a lo que ocurre, porque no les interesa la vida, no les interesan los principios, les interesa que el chiringuito, que el negocio siga funcionando, y para eso no les interesa que les cierren el negocio. Por lo tanto, lo mejor es callar. Callar frente a la tortura, callar frente al asesinato, callar frente a la desaparición, callar frente a lo que Maduro, por ejemplo, tiene encarcelado en este momento y torturando a adolescentes de 15, 16 y 17 años, varones y mujeres. ¿Y dónde están los cristianos defensores de los principios que no rasgan vestiduras y dicen esto no es posible? Sí hay cristianos que se atreven a decir y hablarlo, pero son muy pocos. La mayoría calla, y ese silencio cómplice los convierte en aliados silenciosos de las torturas, los asesinatos y las desapariciones. Yo era un niño cuando en tiempos de Pinochet se solía hablar de la mayoría silenciosa, y estos sinvergüenzas, asesinos y mentirosos creían que el hecho de que la gente se mantuviera en silencio significaba apoyo para ellos. Y lo que no entendían es que ese silencio era simplemente cobardía por una parte, pero también el no querer que el gobierno de facto o el gobierno dictatorial les cerrara el negocio y les impidiera reunirse y les impidiera seguir recibiendo diezmos y dinero para mantener el negocio. Porque al final de cuentas, como diría algún autor, estoy pensando en Chomsky y otros, todo tarde o temprano se reduce a dinero, lamentablemente, y muchos cristianos no están exentos de eso. No se equivoquen, Jesús nunca fue neutral y Jesús fue un líder político. De hecho, murió, fue asesinado por una causa política, porque la acusación a Jesús no fue religiosa, se lo acusó de ser sedicioso. No se equivoquen.